¿Están contentos? Quisiera saber si hay alguien aquí esta mañana que lo hayan obligado a venir. Todos venimos porque teníamos ganas de venir, ¿verdad? ¿Sí o no? Si hay alguien aquí obligado, hermano, pues bueno, el Señor le va a hablar. No se preocupe. Vamos a orar. ¿Qué le parece antes de oír la palabra de Dios? Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra con esta iglesia maravillosa que estás haciendo la obra en este lugar de Jardines del Valle. Y Padre, yo sé que tus planes son mayores, tus planes cada día, tú eres el dueño de la iglesia y tu deseo es que tu reino se extienda, así que yo sé que este lugar llegará a su momento, Señor, que será insuficiente, porque tus planes así son, Señor. Bendigo a esta iglesia, bendigo a cada familia. Doy gracias por mi esposa que me acompaña, Señor, tu bendición sobre ella y por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ustedes saben que en estas fechas se hace memoria de la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Todos sabemos esto y que gracias, fíjense bien, gracias tanto a la muerte como a la resurrección de Cristo, usted y yo pudimos ser redimidos por Él. Yo quiero hablarte algo de esto precisamente. En Génesis capítulo 3, versículo 15, vamos a partir con este texto. Génesis 3, verso 15. Cuando lo tengan me dicen, ¿estamos listos todos? Dice la escritura ahí, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios aquí en este momento le está hablando a la serpiente, que es representativa de un ser que nosotros conocemos, se llama el diablo, ¿verdad? Y le está diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjense bien, hermanos, una vez después de haber caído el hombre, después de haber desobedecido a Dios, tanto a Adán como a Eva, a las órdenes de no haber o no tomar y no comer de un árbol prohibido, el hombre entonces cayó por causa del pecado. Pero Dios no lo dejó, no lo abandonó, es decir, el hombre desobedeció a Dios, cayó en el pecado. El pecado sabemos que es lo que nos aleja, nos separa de Dios, pero Dios no lo dejó. O sea, es decir, Dios no abandonó al hombre en esa situación, pues quien tomó la iniciativa de buscar al hombre fue Dios. Ustedes pueden leer ahí en Génesis, como en Génesis 3, una vez después de que Adán y Eva pecan, Dios va en busca del hombre. Y esto es lo que siempre ha hecho Dios toda la vida, siempre ha ido en busca de nosotros. Tú y yo no estamos aquí porque nosotros le buscamos a Dios. Tú y yo estamos aquí porque un día Dios nos buscó, fue tras nosotros y nosotros le dimos a Dios una respuesta, ¿verdad? Antes que el hombre le buscara a Dios, Dios lo buscó y siempre ha sido así. ¿Saben por qué? Porque Dios es el buen pastor. La Biblia lo dice que Dios es el buen pastor que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Dios le dio una promesa al hombre aquí en Génesis 3:15. Y esta promesa es la promesa de redención, la promesa de un redentor, alguien que libraría al hombre de su pecado. Esa era la promesa de Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primer promesa de redención que Dios le dio a los hombres. Una promesa que apuntaba, fíjense cómo desde el principio, desde el inicio, ¿a quién apuntaba esta promesa? Ayúdenme, ¿a quién apuntaba? A Cristo Jesús, que es nuestro gran redentor. A Él apuntaba esta promesa, a Cristo.
Una promesa, mis hermanos, que nosotros sabemos bien que Cristo nació de una mujer, tal como Dios lo dijo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Cristo nació de una mujer. Cristo Jesús es nuestro Redentor que vencería al diablo en la cruz dándole un golpe muy duro en la cabeza. Eso hizo Cristo. Pero el punto, mis hermanos, que yo me quiero enfocar en esta mañana es que en ese mismo versículo de Génesis, capítulo 3, versículo 15, Dios nos revela que sobre la tierra, después que entrara el pecado, habría dos tipos de descendencias. ¿Cuántos? Dos. La Biblia no habla de una tercera, de una cuarta y de una quinta. Y a lo mejor tú me estás diciendo, no, hermano, espérame, discúlpame, pero hay muchas descendencias. Sí, pero yo te voy a hablar de la descendencia espiritual, que es lo que habla ese texto. Dos descendencias, dos tipos de familias. Fíjense, la palabra hebrea que se traduce ahí por simiente en Génesis 3:15 significa, en primer lugar, descendencia. En segundo lugar, también significa familia, linaje o hijo. Tiene estas cuatro definiciones esta palabra de simiente. Es decir, cuando Dios está diciendo, pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, entre tu simiente, es decir, entre tu descendencia, tu familia, tu linaje, tu hijo Satanás, con la descendencia, la familia, el linaje y el hijo que provendría de la mujer. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Y poner enemistad, mis hermanos, también déjenme explicarle qué significa enemistad, porque es importante para entender esto. Enemistad significa en hebreo hostilidad. Es decir, habrá hostilidad entre una descendencia con la otra. Odio, habrá odio entre una descendencia con la otra. Oposición, habrá oposición entre una descendencia, una familia con la otra. Habrá desprecio. Recuérdelo, no nos olvidemos, estas dos descendencias las está estableciendo claramente Dios por causa ¿de qué? Del pecado. Ahora bien, la familia, que es la descendencia, la simiente de lo que estamos hablando, de la serpiente, hay que definirlo. ¿A quién se está refiriendo? ¿A cuál descendencia? ¿A cuál familia? ¿A cuál linaje? ¿A cuál hijo se está refiriendo? Se está refiriendo aquí la familia, la descendencia de la serpiente a la familia del diablo. Suena duro, ¿no? Pero aquellos son todos aquellos que rechazan a Dios, que rechazan su palabra, que rechazan sus mandamientos, que rechazan su moralidad, que rechazan sus leyes, que no creen en Dios y que por tales características representan a la descendencia, la familia, el linaje o hijos de Dios, del diablo, perdón. A eso se refiere. Pero también, por otro lado, nos habla de la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, que serían todos aquellos que confiarían desde un principio, confiarían en la promesa de redención que es Cristo Jesús. En aquel tiempo era confiar en una promesa. Hoy esa promesa ya está cumplida. Hoy usted y yo confiamos en el Redentor, no tanto en la promesa, porque la promesa ya ha sido cumplida. Amén. Ahora, estos de la descendencia de la mujer, fíjense bien, son los que no solo confiarían en Jesús, sino vivirían para Dios y por sus características representarían en una forma de vida a la familia de Dios.
Fíjense cómo desde un principio Dios está diciéndonos o enseñándonos a través de la Biblia que solamente habría dos familias espirituales en la tierra: los que son hijos del diablo y los que son hijos de Dios. ¿Sí lo comprendemos? Los hijos del diablo, los hijos de Dios. Mucha gente piensa, mis hermanos, que todos somos hijos de Dios. Si tú le dices, no es cierto, no es verdad, no hombre, no es cierto, todos somos hijos de Dios. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice claramente, hay dos familias. Por eso el título de este mensaje yo le he puesto, ¿a qué familia perteneces tú? ¿A qué familia perteneces tú? Mucha gente dice eso, pero la realidad, mis hermanos, es que la Escritura nos enseña claramente desde un principio hay dos descendencias. Y vamos a comprobar a través de la Escritura, en primer lugar, yo te voy a hablar de 7 características de la familia de Dios, de los que somos familia de Dios, de los que somos hijos de Dios, que debemos de vivir esas 7 características. Pero primero, déjame comprobarte con la misma Escritura, cómo la misma Escritura habla del que es hijo de Dios y del que es hijo del diablo. La Biblia lo dice, en toda la Biblia. En Juan capítulo 1, versículo 12, voy a tratar de irme rápido en esto, para nada más, anótelo. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, es decir, recibieron a Cristo, recibieron el mensaje de Cristo, que Él es la vida de los hombres, Él es la luz de los hombres, que Él es el Hijo de Dios que vino a salvarnos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? A ver, levante su mano todo aquel que dice, yo soy un hijo de Dios, amén. Así me gusta encontrarme con gente creyente, con fe, ¿verdad? Qué bueno. Vamos a otro texto, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Lo leo. Primera de Juan 3, 1 y 2. Dice, mirad ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Fíjense, ¿qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? ¿Qué amor Dios tuvo para mí, para usted? Yo estaba perdido, yo era un pecador que ofendía a Dios, que faltaba el respeto a Dios, que hacía muchas cosas contra Dios, pero aún como yo estaba, Él por su amor mandó a su Hijo a morir por mí, por mis pecados, de tal manera que cuando yo recibí el mensaje de Jesús, creí en Él, como leímos el versículo anterior, y entonces fui llamado hijo de Dios. Así que mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2, amados, ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso sí es cierto. Es decir, ¿qué quiere decir? Usted y yo somos hijos de Dios, pero la realidad es que todavía nosotros, mientras Cristo no regresa por nosotros, todavía tenemos defectos. Todavía fallamos. Todavía la regamos, como decimos aquí en México, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya la regué. No quería decirle eso a mi esposo y se lo dije, o a mi esposa, ya la regué. Pero ahí vas, ¿verdad? Y haces lo que el Señor te enseña. Abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y entonces te arrepientes, pides perdón y restableces aquella falta que cometiste. ¿Sí o no? Así. Así que por eso todavía no sabemos, dice aquí. Dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, eso sí, lo sabemos, que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo regrese, fíjese qué promesa, qué esperanza hay para los hijos de Dios, los que creemos en Jesús. Cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos
tal como Él es. Qué bendición, ¿no? Qué bendición, ¿verdad? Vamos a otro. Primera de Juan 3, verso 8, ahí mismo. Del verso 8 al 10. Vean lo que dice. Ya nos habló de ser hijos de Dios, de ser llamados. Pero mire ahora lo que dice aquí. ¿Ya lo tiene? Dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? ¿De quién? Hágale clic. Esto no es un juego, mis hermanos, ¿eh? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es verdad? La gente puede decir, no, todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice, el que practica el pecado pertenece, haga de cuenta que está diciendo, pertenece a la simiente, la descendencia, la familia, el linaje, es hijo del diablo. Sigue diciendo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo, note por qué, nos da la razón, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué quiere decir? Es decir, el origen del pecado, mis hermanos, no comienza en Dios. Dios no es el origen del pecado. El origen del pecado se llama el diablo. ¿Cómo se llama? El origen del pecado comienza con la rebelión que tuvo el diablo en el cielo y por la cual fue arrojado, pero también el origen comienza cuando Adán y Eva pecan en los hombres, cediendo a la tentación del diablo. El pecado comenzó en el cielo, con este ser espiritual que se rebeló a Dios. Fue arrojado de la presencia de Dios a la tierra. Y cuando Adán y Eva empezaban, este ser tentó a Adán y a Eva y ellos cedieron a la tentación del diablo. Y empezaron a tomar características del diablo. Pero dice la Escritura, fíjese, pero para esto apareció el Hijo de Dios, el que hablamos hace un principio, que decíamos que en este tiempo se habla de la muerte y la resurrección de Cristo porque es el Redentor. Mire, aquí lo está diciendo. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Para deshacer las obras del diablo. Para esto vino el Hijo de Dios. Para eso se encarnó, para destruir, para deshacer, para derribar las terribles obras del pecado que el diablo estaba logrando en los hombres. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, otra vez, no es de Dios. En otras palabras, este pasaje nos está diciendo claramente, otra vez, la existencia de dos familias, dos descendencias, dos tipos de hijos, que habría enemistad entre uno con el otro. Si tú eres familia de Dios, si tú eres un hijo de Dios, entonces no practicas ya más el pecado. No quiere decir que no pecas, no quiere decir que no fallas alguna vez. Todavía lo hacemos porque tenemos este cuerpo corrupto, hasta que no seamos librados de este cuerpo donde hay todavía pecado. Pero no quiere decir que ya nos deleitamos en seguir practicando y otra vez y otra vez. No, no. Es decir, una cosa es caer y otra cosa es practicar. ¿Sí? Muy diferente. Si tú eres una familia de Dios, entonces las obras del pecado, del diablo, han sido deshechas en ti. Si tú eres familia de Dios, quiere decir que practicas una vida de justicia, y tú eres una familia de Dios es porque amas a tu hermano. Ya no permites en tu corazón rencor, odio contra otros. Ahora déjeme ponerle un ejemplo ahí mismo, Primera de Juan 3:12, un ejemplo del hijo del diablo. Dice ahí, no como Caín,
¿Que era de quién era Caín? Del maligno. Y mató a su hermano. Vea, se fija cómo todo tiene relación con lo que hemos visto. ¿Sí lo observa? El último texto que leímos dice que a todo aquel que no practica o no vive en la justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí estamos viendo un ejemplo de alguien que no practicaba la justicia, no vivía en la justicia, no vivió en ella, decidió vivir en otra manera. ¿Y qué hizo? No amó a su hermano, lo mató. ¿Y por qué causa lo mató? Dice aquí, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Se fijan cómo ahí está otra vez estas dos descendencias? Y aquí, mis hermanos, podemos encontrar esa enemistad que Dios habló en un principio. Esa enemistad evidenciada por las obras malas en el corazón de los hombres. Por ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo. Tu papá o tu mamá o tu hijo o tu familia te has convertido a Cristo. Hoy tu deseo es obedecer a Dios, ¿verdad que sí? Bueno, y comienzas a evidenciar la vida de Dios a la familia. Ya sea tus hijos, ya sea tu papá, ya sea la mamá, ya sea los hermanos, etcétera. Comienzas a evidenciar a la familia la vida de Dios, pero por causa de la enemistad. Es decir, por causa de que algunos miembros de la familia todavía no son hijos de Dios, no son familia de Dios, hay oposición a ti, hay hostilidad hacia ti. Hay odio hacia ti, rencor hacia ti. Empiezas a enfrentar luchas, desacuerdos, menosprecio. Y ahí te das cuenta, ¿por qué? Porque tú perteneces a una nueva familia, que es la familia de Dios. Mire, cuando yo conocí al Señor, a la primera que yo le compartí, yo fui el primero en mi casa, a la primera que le compartí fue a una hermana, mi hermana mayor de entre las mujeres. Le hablé de Cristo y se convirtió, mire, fue una bendición. Ella ya se iba a casar y se iba a casar por la iglesia católica y a la hora de la hora dijo, no, yo me caso acá, y se casó acá y bueno, no hay diferencia, las dos son válidas, los matrimonios, pero yo estoy hablando de la decisión de ella, como al aceptar a Cristo, ella quería obedecer a Dios, así como usted que quiere obedecer a Dios, y entonces por causa de haberse hecho de la familia de Dios, que allá afuera nos llaman los aleluyas. Nos dicen 20,000 títulos, ¿verdad? Protestantes, aleluyas, etcétera. Bueno, los que nos digan. Pero entonces mis papás, como no eran hijos de Dios, no pertenecían todavía a la familia de Dios, ¿qué dijo Dios que habría entre una familia y otra? ¿Qué habría? ¿Qué habría? Entonces imagínense, dijeron mi papá y mamá, no vamos a ir a tu boda. La primera hostilidad. Y pues imagínense, para mi hermana era un dolor fuerte, ¿cómo que no van a ir a mi boda? Y no fueron. ¿Se fija? ¿Cómo hay esa enemistad? Gracias a Dios, tanto mi hermana como su servidor, como familia de Dios, dimos el testimonio, como vamos a aprender en esas 7 características como familia de Dios, y pudimos alcanzar no solo a mi madre, a mi padre, sino a los demás hermanos. Pero así debe de ser. A mí me tocó compartirle a mi esposa, a su familia, y mire, la descendencia va creciendo. Así es Dios. Ese es el Señor que tenemos. Amén. Muy bien. Alguien pudiera usted encontrarse y que se encuentre en una posición religiosa como los judíos que alegaban con Jesús y le decían que ellos eran hijos. Primero le decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y luego después dijeron, no, somos hijos de Dios. Pero Jesús terminó diciéndoles la verdad de quién eran hijos. En Juan 8:44 les dijo a estos judíos, usted puede leer ahí, bien claro les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Qué duro, ¿no? Pero era la verdad. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Y vea por qué les dice que pertenecían a esta descendencia. Eran religiosos.
Supuestamente creían en Dios, supuestamente. Pero mire cómo Jesús les enfrenta con la realidad y les dice: ustedes sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de. ¿Qué quiere decir? Que estos hombres que se decían religiosos, que se decían ser hijos de Dios, se decían, una cosa es decir y otra cosa es mostrar con la vida. Son dos cosas diferentes, ¿no? Pues ellos decían, somos hijos de Dios, pero Jesús les dice, su padre es el diablo, porque ustedes quieren hacer lo mismo que hace el diablo. ¿Qué querían hacer estos judíos? Matar a Jesús. ¿Y quién es el padre de homicida? Dice Jesús. El diablo. Ellos mentían, no estaban hablando con la verdad. ¿Por qué mentían? Porque decían ser hijos de Dios cuando en realidad no vivían de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. Entonces yo creo que no es difícil entender esto. Vamos a aprender estos siete características. Yo espero que cuando salgas de aquí tú vayas comprometido con la familia de Dios. Amén. Con la que tú me has dicho desde un principio que tú eres un hijo de Dios y crees en Dios. Así que, mis hermanos, ¿a qué familia perteneces tú? La familia de Dios, número 1, mis hermanos. Esta es la primera característica. La familia de Dios inicia con redención. ¿Cómo inicia un hijo de Dios? Con redención. En Romanos capítulo 3, verso 24 y 25 dice, voy a leerlo, Romanos 3, 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Este versículo, mis hermanos, nos está diciendo exactamente lo mismo que Dios le dijo a Adán y a Eva en Génesis 3:15. Allá era una promesa de redención, aquí es una promesa ya cumplida. Allá todavía no se había manifestado Cristo, pero ellos tenían que creer la promesa de Dios. Y por creer la promesa de Dios, ellos tendrían redención. Aquí nos está diciendo que fuimos ya justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, pero por medio de la fe en su muerte, en su sacrificio. Este es el mismo. ¿Cómo tengo mi redención? Por la fe. Y cuando creo, entonces por esa redención llego a ser parte de la familia de Dios. Me llego a convertir en un hijo de Dios. Por la fe. Este es el asunto. También en Génesis 3:21, fíjense, tiene relación con lo mismo que leímos de Romanos 3:24 y 25. Génesis 3:21, que es el complemento de Génesis 3:15. Salud. Dice ahí en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué significa esto? Esto que hizo Dios en un principio con Adán y Eva, tenía el propósito de enseñarle a Adán y a Eva del sacrificio de Cristo. Es decir, para vestir a Adán y a Eva, que estaban desnudos, ¿se acuerdan que estaban desnudos? Ellos cuando pecaron quisieron por sus propias fuerzas, por sus propias obras, cubrirse delante de Dios y se taparon con hojas de higuera. Eso representan las obras del hombre. ¿Quién puede salvarse por sí mismo? Nadie. La única manera es por el sacrificio. ¿Verdad? Aquí está diciéndolo. Entonces, para que ellos fueran vestidos nuevamente, Dios tuvo que sacrificar animalitos inocentes. Sacrificar, derramamiento de sangre.
Y a través de ese derramamiento de sangre y sacrificar los animales, ellos podían tener nuevas vestiduras. Esto es lo mismo que dice ahí en Romanos, porque dice ahí en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué significa esto? Cristo es el que Dios puso como el sacrificio perfecto, el derramamiento de sangre para que nuestros pecados sean ¿qué? Perdonados. Y de esa manera, mis hermanos, por medio de la fe, una vez que usted cree en el Señor Jesucristo, por eso usted tiene nuevas vestiduras y es llamado ahora hijo de Dios. Esa es la razón. ¿Se fija? Es igual, es lo mismo. Así que Dios, mis hermanos, nos enseña claramente que el sacrificio de Cristo es nuestra redención. Ahí está nuestra redención. La familia de Dios inicia con, ¿qué dijimos? Con redención. La familia de Dios, pues, por la fe en el sacrificio perfecto de Cristo, es una familia redimida, perdonada, libre de pecado. La familia de Dios, mis hermanos, es aquella que vive en el perdón de sus pecados. ¿Cuántos de ustedes viven en el perdón de sus pecados? Todos nuestros pecados pasados fueron perdonados, ya no cargamos más con la culpa del pasado, ¿verdad? Así que si usted se convirtió y viene con su pareja, ¿verdad? Ya no puede estar diciéndole, y otra vez, no has dejado de ser el mismo de antes. Ya no le diga así, porque él ya conoció a Cristo, ya creyó en Cristo, ha entregado su vida a Cristo y ahora es un hijo de Dios. Usted arregle sus nuevos asuntos, pero no vuelva al pasado, porque el pasado quedó perdonado. Amén. No lo haga. Como familia de Dios, es cierto que se puede volver a fallar, pero ya lo sabemos que tenemos que hacer, como dijimos hace un momento, ¿verdad? Tenemos que pedir perdón. La familia de Dios, mis hermanos, ya no practica más el pecado. Esto también quiere decir que si yo antes estaba acostumbrado a gritarle y ofender, por ejemplo, como esposo a mi esposa, yo ya no practico el pecado, ya no lo puedo seguir haciendo. No puedo seguir practicando esa forma de vida porque yo ya soy un hijo de Dios y pertenezco a una nueva familia que es la familia de Dios, por la cual Dios, por el sacrificio de Cristo, por medio de un inocente que ocupó mi lugar, Dios me dio un nuevo vestuario y ahora represento a la familia de Dios y eso es lo que yo debo demostrar con mi vida, que pertenezco a ¿qué familia? A la familia de Dios. Ahora, fíjese bien, no está diciendo aquí que la familia de Dios no va a ser tentada. Grábeselo. Usted y yo vamos a ser tentados todavía por el diablo, porque todavía Dios permite que estemos en esta tierra, todavía no nos ha llevado a su presencia ni nos ha transformado completamente. Estamos en un proceso de santificación hasta la venida de Cristo o hasta que lleguemos a partir con Él, pero aquí estamos luchando todavía y todavía en las luchas el diablo va a tentarnos. Como familia todavía hay tentación y las tentaciones se pueden dar aún dentro de la casa. El diablo puede conocer tu carácter, tus áreas débiles, y el diablo puede buscar la manera de provocar algo y tentarte para que respondas mal. Y ahí es donde tú tienes que abrir tus ojos y decir, no, yo soy hijo de Dios, pertenezco a la familia de Dios, he sido redimido, no puedo seguir atado al pecado, Cristo me liberó del pecado y por lo tanto entonces no le voy a dar gusto al diablo. El problema es que luego no pensamos en eso, pensamos por ejemplo, en una pareja, ¿verdad? ¿Qué sucede en una pareja? Hay problemas y luego piensan, si es la mujer está pensando en el hombre, no, se quiere aprovechar de mí, si hago esto, luego va a abusar. Y fíjense, cómo ya estamos pensando en la carne, no estamos pensando en el nuevo vestuario, en la nueva vida que se nos dio. Tú eres de la familia de Dios, eres un hijo de Dios, no puedes seguir pensando así. ¿Me explico? Aunque tengas ese problema, tú tienes que pensar y decir, bueno, en primer lugar el diablo me está tentando y si caigo en la trampa, pues ya la regué. Entonces no debes ceder a eso. Tú debes actuar como un hijo de Dios.
¿Y qué? ¿Va a aprovecharse? No, ponlo en las manos de Dios. Y si él también dice que es un hijo de Dios, va a tratar con él como su hijo. ¿O no? Así es. La familia de Dios ha sido redimida entonces del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Así comienza la familia de Dios porque es redimida. Número 2. La familia de Dios es aquella que confía en Dios y le adora. Fíjense bien, qué importante. Primero somos redimidos. Luego, como familia de Dios, confiamos en Dios porque estamos aprendiendo a confiar en Dios, pero ¿qué más hacemos? Le adoramos. Los de la familia del diablo no hacen eso, ni confían en Dios ni le adoran. En Génesis 4:26, vemos esto desde un principio, cómo los hombres comienzan en esta descendencia, la descendencia de la mujer. ¿Ya lo tienen ahí? Génesis 4:26. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjense lo que dice aquí. Acuérdense que primero tuvieron 2 hijos, ¿verdad? Caín y Abel. ¿Y luego qué pasó? Caín mató a su hermano Abel. Pero Caín estaba representando ¿a cuál familia? Así que Adán y Eva no podían confiar que en Caín vendría el Redentor. Ya no. Entonces, ¿en quién más? Tuvieron otro hijo. Y a este hijo le pusieron por nombre Set, que significa sustituto. Fíjense cómo ellos creyeron en Dios, creyeron en la promesa. Y ese sustituto, ellos estaban creyendo que a través de Set vendría la descendencia de ese Redentor prometido. Set, y de Set nació Enos, dice, y de Enos, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Ahí está la descendencia de la familia de Dios, ahí está la descendencia de la mujer. ¿Qué hace? Invocan a Dios. Esta palabra invocar significa estas 2 cosas, significa confiar en Dios y significa adorarlo. Es decir, mis hermanos, como familia de Dios, usted y yo tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios y a adorarlo a Dios. Confiar. Usted tiene que confiar en Dios. Si usted es familia de Dios, si usted es un hijo de Dios, usted tiene que comenzar a vivir como alguien que confía en Dios y que adora a Dios, y que cada circunstancia en su vida, en lugar de angustiarse, en lugar de preocuparse, en lugar de afanarse en esa circunstancia, usted sabe que tiene un Dios al cual usted puede confiar, el cual usted puede tener su esperanza y saber que Dios lo va a librar de esa circunstancia, y por lo cual usted lo adora. ¿Sí? La fe, mis hermanos, es la evidencia más clara de que somos verdaderos hijos de Dios, adoradores de Dios. La fe en Dios, mis hermanos, es que dejes de confiar en ti mismo. Y la familia de Dios, los hijos de Dios, tenemos que aprender a dejar de confiar en nosotros. Porque somos muy dados a confiar en nosotros y a veces tomamos muchas decisiones que no tienen la confianza y la dependencia puesta en Dios, sino en nosotros. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Imagínense una mujer que es familia de Dios, es hija de Dios, ha conocido a Cristo, ha entregado su vida a Cristo, pero su marido no, su esposo no. Y entonces va a casa ella y como una AK-47, ¿verdad? Espérese, tranquila. Y todos los días. No, espéreme. Así no es. Usted tiene que confiar en Dios. Y tiene que empezar a mostrarle a su esposo. Yo estoy hablando un ejemplo, nada más. Yo estoy poniendo un ejemplo. Tal como lo dice Primera de Pedro 3:1. ¿Verdad? Ahí lo dice bien claro, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que aquellos que no conocen al Señor, no conocen, sean alcanzados no por las palabras de las mujeres, sino por sus conductas. ¿No fijan?
Ahí es donde hay que obedecer, hay que aprender a hacer lo que el Señor dice, no lo que nosotros, pero es que si hago esto, va a pasar esto, pero esto es lo que te está diciendo Dios, ¿en quién estás confiando? ¿En ti o en Dios? ¿Se fijan? Entonces, confiar en Dios, depender en Dios, mis hermanos, significa que dejemos de confiar ¿en quién? En nosotros mismos, para confiar en Dios. ¿Cuál es la mayor garantía de nuestra fe? Fíjese, casi nada. ¿Cuál sería la mayor garantía de confiar, de creer? La mayor garantía es y siempre será de la fe nuestro Dios, un Dios vivo y verdadero, un Dios que es inmutable, que no cambia, que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios habló su palabra, Él la va a cumplir. Amén. Así que, mis hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Hay quienes miran al hombre y ponen su confianza en el hombre en lugar de Cristo. Y esto, mis hermanos, no es correcto. Voy a volver otra vez a tratar de poner lo más claro ejemplos. Pensemos en una pareja. A lo mejor los dos ya son convertidos. A lo mejor los dos aman al Señor, pero ahí está la esposa confiando en su marido, ¿verdad? Y mi esposo, y es lo mejor, y es una bendición, desde que conoció al Señor, Él es otro, cómo me ama, cómo me atiende, cómo me cuida, cómo es esto, aquello, pero de repente el esposo, el Señor se lo quiere llevar y se lo lleva. Y luego vemos a una esposa ya no igual, ya desanimada, sin ganas de la vida. Es que ya no tengo a mi esposo porque él lo era todo. Entonces, ¿en quién estabas confiando? ¿En Dios o en el hombre? ¿Se fijan? ¿En quién debe de estar toda nuestra confianza? En Dios. Ese es el orden correcto, mis hermanos. Nuestra confianza 100% debe de estar ¿en quién? No quiere decir que no nos duela, no quiere decir que no lloremos y no suframos, pero hasta ahí. Amén. Hay quienes miran las circunstancias y ponen su confianza en las circunstancias y se angustian, se enferman, cuando su total confianza debería estar puesta en Dios. Así que no mire las circunstancias, no ponga su mirada en ellas, no confíe en las circunstancias. No, es que me va a pasar esto, me van a quitar la casa, me voy a quedar en la calle, me voy a quedar sin nada. Usted póngase en las manos de Dios, confíe en Dios y Dios no va a permitir eso, mis hermanos. Y se lo digo por experiencia, porque a mí me pasó un tiempo en una situación similar, cuando yo perdí mi vista, 4 años, yo pensé que iba a perder mi casa, pero al final de cuentas el Señor me llevó a confiar plenamente en Él, y mire, no perdí nada, al contrario, gané mucho, porque ese es el Dios que tenemos. Amén. Cuando confiamos. Hay otros que ponen su mirada, ponga mucha atención, de confianza en los beneficios y los milagros, pero cuando estos no se dan, viven totalmente desalentados y derrotados. Acuérdese, la familia de Dios son aquellos que confían en Dios y le adoran. No podemos estar confiando y siempre esperando nada más los beneficios. Alguien dijo una ocasión, hey, no solo mires las manos de Dios, deja de mirar las manos de Dios. ¿Saben por qué mirarlas? Porque siempre estamos esperando a ver qué nos da, sino mira su rostro. Deja de mirar sus manos y mira su rostro. ¿Qué diferencia hay, verdad? Porque si miras el rostro, ¿qué va a parecer si tratamos de mirar el rostro de Dios? Pues siempre vamos a estar postrados. Siempre vamos a estar rendidos al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos sentimos indignos de poderlo mirar, ¿sí o no? Pero hay gente que nomás mira las manos, a ver, Señor, dame esto, dame aquello, dame esto otro, dame. No, mire al Señor. Y lo demás viene por añadidura. Amén. 3, la familia de Dios es aquella, mis hermanos, que camina con Dios. No solo es redimida, no solo confía y le adora a Dios, sino camina. Es una familia que camina ¿con quién? Con Dios. Génesis 5:21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén.
Y caminó Enoc con Dios. Note esto, caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? Híjole, esto es algo tremendo, mis hermanos. Si nosotros hiciéramos una comparación en la Biblia entre la descendencia de Set, porque Enoc aquí pertenece a la descendencia de Set, y la descendencia de Caín, Enoc es el séptimo, el número 7 en la descendencia de Set. Y si voy a la de Caín, el número 7 en la descendencia de Caín es Lamec. Fíjense qué diferencia tan terrible de uno con otro. Lamec, que es de la descendencia de Caín y que representa a la familia del diablo, a los hijos del diablo. Lamec fue el primer hombre tan perverso, pero tan perverso, mis hermanos, que dice la Biblia que fue el que Dios había establecido el matrimonio entre un hombre y una mujer, y este hombre tomó 2 mujeres. Este hombre era un asesino. Él decía, cualquiera que matare o hiciera algo a la familia de Caín, él decía, 70 veces 7 más recibirá el castigo. Así era su corazón de maldad. Pero aquí está un Enoc de la familia de Dios. ¿Cómo era él? Caminó con Dios. Así deben de ser los de la familia de Dios. Caminamos con Dios. En medio de una sociedad atrapada por la atención del materialismo, el consumismo, los placeres, todo ese tipo de cosas, las lujurias, mis hermanos, una sociedad que carece totalmente de vivir o de caminar con Dios. La familia de Dios somos los que debemos mostrar que somos personas que caminamos con Dios, del lado de Dios. Amén. Caminamos con el Señor. Eso es importante. Hay familias que caminan religiosamente, son cumplidos, no faltan a los servicios, no dejan de servir, pero todo cuanto lo hacen exteriormente. Sus corazones se encuentran lejos de Dios. Y así no debe de ser. La familia de Dios camina tomada de la mano de Dios. Caminar con Dios, mis hermanos, significa vivir en su voluntad, hacer su voluntad. Caminar con Dios significa que tenemos una relación continua con Dios. Y si alguien tiene una relación continua con Dios, ¿cómo va a ser su vida? ¿Cómo va a ser su vida? Pues como la de Dios, como un verdadero representante de Dios en la tierra. Así es, mis hermanos. La familia de Dios que camina con Él anda en su voluntad y se aparta de vivir de la forma de vivir de este mundo. Así que, mis hermanos, mientras tú hagas la voluntad de Dios, yo puedo asegurarte que estás caminando con Dios. Amén. Vamos a la cuarta porque el tiempo se me está yendo. 4. Dijimos que son 7, ¿verdad? Ya aprendimos. La familia de Dios inicia con redención. La familia de Dios confía y adora a Dios. 3, la familia de Dios camina con Dios. Número 4, la familia de Dios es aquella que marca la diferencia por su fe y su obediencia. Fíjense qué tremendo. La familia de Dios es aquella que marca la diferencia por su fe y su obediencia. Voy a leerle rápido un texto, Génesis 6, 11 al 14. Es un texto que habla de Noé. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte, vea la orden de Dios a Noé, hazte una arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hasta ahí. Luego en el verso 22 de este mismo capítulo, dice el verso 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
Fíjese bien, mis hermanos. ¿Cuántos años duró en construir el arca? 120 años. Esto quiere decir, mis hermanos, que Noé, por su fe y su obediencia, marcó una diferencia ante la condición del mundo en el que él vivía. Marcó una diferencia. 120 años mostrando su fe y su obediencia a Dios, construyendo un arca, una simple arca. Usted imagínese, todos los días, construyendo un arca. Un día, pasó otro día, y empezaron sus parientes o sus hijos, quizás al principio: papá, ¿qué estás haciendo? Dios me dijo que Él va a enviar un diluvio y va a destruir a toda la tierra, y yo tenía que hacer esto para salvarnos, yo y toda mi familia. Y los hijos se burlaban. Pero a lo mejor pasaron años viendo al papá firme en aquello. Y entonces los hijos vieron la diferencia de su papá. Todo mundo viviendo perversamente, pero su papá viviendo en una confianza en Dios y obediencia a lo que Dios le ordenó. Eso marcaba ¿qué? Una diferencia. Tú como familia de Dios, yo como familia de Dios, tenemos que marcar una diferencia de obediencia en donde quiera, empezando por la casa. Si soy hijo de Dios, tengo que marcar una diferencia. No puedo seguir viviendo como mis hermanos. No puedo seguir viviendo, si mi papá todavía vive de una manera, yo no puedo seguir viviendo así. Cuando yo me convertí a Cristo, yo era el compañero de mi papá para ir a lugares terribles de mujeres, cada fin de semana. Gracias a Dios, a mí nunca me dio pero no dejaba de estar ahí por acompañar a mi papá. Cuando me convierto, lo primero que llega el fin de semana, ya convertido, y mi papá: vámonos. No, papá, discúlpame, pero yo ya no puedo hacer eso. ¿Cómo? No, ya no puedo acompañarte, discúlpame, he conocido a Dios y yo no puedo seguir viviendo de esa manera. La Biblia me dice, yo quiero vivir bien. Pues fueron años, mis hermanos, que me juzgaba de loco, que decía: ay, te están lavando el cerebro. Y yo le decía: sí, papá, pues era necesario que me lo lavaran porque lo tenía bien cochambroso. Y ahí estaba, duro y duro. Yo te estoy poniendo un ejemplo nada más, pero marqué la diferencia. Pude marcar la diferencia en mi familia. Y aunque pasaron muchos años, pude ver a mi papá conocer al Señor. Pero hay que marcar la diferencia, ¿verdad? Yo recuerdo mi familia se juntaba cada fin de semana y miren, siempre era una costumbre porque somos del norte, ¿verdad? Latina, llena de cervezas y bien heladas. Y más en este tiempo, imagínense, ¿verdad? Ay, con un cevichito así bien preparadito, ¿verdad? Un aguachile. Y entonces, pues llegaba y la tentación sí se me antojaba, y al principio no le digo, yo al principio sí agarraba uno y paz, y otra y paz, dije nomás dos, pero un día el Señor me habló y me dijo: ¿sabes qué? No estás marcando la diferencia, ellos te están viendo igual que ellos. Yo sabía que una no me hacía daño, pero es verdad que yo no estaba marcando una diferencia. ¿Me explico? Y tuve que tomar la decisión de no tomar ni una. ¿Para qué? Para mostrarles quién vivía aquí. Amén. ¿Está aprendiendo? ¿Cuántos son familia de Dios? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Vamos a marcar la diferencia o no? Vamos a marcar esa diferencia. Número 5. Nos quedan algunas ya. Vamos a terminar pronto. 5. La familia de Dios es aquella que abandona todo su pasado e inicia una nueva vida con Dios. ¿Qué abandona? Todo su pasado. Dios le dijo a Abraham, Génesis 12, 1 al 4, le dijo: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y otra vez, escuche como Noé, dice: y se fue Abraham como Dios le dijo. Este sí obedeció a Dios, abandonó su pasado y dejó su pasado.
La familia de Dios abandona todo su pasado. Hay algunos que no quieren dejar su pasado. Algunos todavía no quieren dejar su pasado, que le dicen a su esposa, no, mi mamá no hacía así los frijoles. Ya deje su pasado. Ya no, ya está en el presente. ¿O no? Hay que dejar el pasado, mis hermanos. Hay que abandonar el pasado, la vida pasada, la forma en que usted hacía las cosas en el pasado, están en el pasado, quedaron en el pasado y ya no pueden traerse al presente. Usted tiene que vivir, si usted se decidió seguir al Señor, entonces, ¿qué hicieron los discípulos cuando el Señor los llamó? Dice, y dejándolo todo, le siguieron. Y ese dejarlo todo significa, representa su vida pasada. La vida pasada debe de quedar atrás. Su forma de vivir del pasado debe de quedar atrás, mi hermano. No puede traerla con usted. La familia de Dios es aquella que abandona toda idolatría incluso. Algunos dicen, hermano, pero es que yo ya no adoro imágenes, pero adoras el dinero. Adoras tu trabajo, que te la pasas todo el tiempo metido en él y no tienes tiempo para Dios. No, es que no, hermanos, tenemos que darle tiempo al Señor como es. Y no me diga que no se puede, porque yo no estoy de tiempo completo toda la vida. Hubo tiempos en que mi esposa es testigo. Hubo tiempos en que fuimos pastores de una iglesia, la primera iglesia donde fuimos enviados, fuimos pastores en esa iglesia. Yo tenía un trabajo que me absorbía una gran parte del día y todavía servía en Casa de Oración Centro. Y podía atender a mi familia y podía hacer todo lo que hacía organizando mi tiempo. Se puede, pero es cuestión de querer. Amén. Tenemos que abandonar el pasado. Tenemos que abandonar esas cosas que no son buenas y que todavía a veces traemos. Miren, uno de los problemas, déjeme decirle, uno de los más grandes problemas que traemos del pasado, y sobre todo las parejas de matrimonios y que afectan a nuestros hijos, ¿saben qué son? El trasfondo familiar. ¿Y qué es el trasfondo familiar? El trasfondo familiar son aquellas costumbres, hábitos que tú aprendiste con tus papás. Y hay buenos hábitos, hay buenas costumbres que hay que dejarlos. Por ejemplo, mi papá era un hombre muy responsable, muy trabajador. Eso yo lo tengo que dejar en mi vida porque es algo que aprendí de él. Pero por ejemplo, mi papá, él era muy exagerado en cosas, ¿no? No se nos podía caer un vaso de la mano porque si se nos cayó un vaso de la mano así nos iba. Entonces hay áreas que hay que quitarlas. Y eso es el pasado. Podría hablarles de muchas cosas, pero se me iría el tiempo. Pero estoy hablando de un área que es importante. Trabaje con su trasfondo familiar. Sea honesto con áreas que usted se acuerda y dice, híjole, pues así era mi papá, así era mi mamá. Y ahora yo lo estoy haciendo en mis hijos. No traiga eso. Acuérdese, deje su pasado y traiga la nueva vida de Cristo. Amén. 6. ¿A qué familia perteneces? La familia de Dios es aquella que, mis hermanos, esta es la sexta, sabe perdonar. ¿Qué sabe hacer? Perdonar. Te voy a dar el texto, está muy largo, no lo voy a leer porque es muy largo, pero habla de la vida de José el soñador. Génesis 45, verso 4 al 11. Aquí vemos cómo José se encuentra con sus hermanos después de muchos años y los hermanos, él les dice, yo soy José, su hermano, al que ustedes vendieron de esclavo. Y entonces ellos tuvieron miedo, ¿verdad? Al verlo, imagínense ahora como el gobernador de Egipto manejando todo lo del faraón. Entonces, pues tuvieron miedo que su hermano, al que le hicieron un mal, ahora su hermano se vengara. Pero José les dijo que los perdonaba, les dijo, no tengan pendiente, porque Dios usó todo esto para bien de nosotros, para bien de la familia. Así es la familia de Dios. La familia de Dios no recuerda lo que le han hecho. La familia de Dios sabe ¿qué? Perdonar. Dígalo conmigo. La familia de Dios sabe perdonar.
Usted tiene que saber perdonar. Si usted le hicieron un daño, si usted le hicieron un mal, y más un hijo o su pareja o alguien de la familia o el vecino o con quien sea, usted y yo no tenemos el por qué guardar y anidar rencor o odio en nuestro corazón. Recuerde que esas son características de los que son de la familia ¿de quién? Del diablo. Y usted y yo ya no somos familia del diablo, somos hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que mostrar las características de Dios. Y esta es una característica más, que es el saber perdonar. ¿Saber qué? Perdonar. Usted y yo tenemos que ser personas que sabemos perdonar, que no guardamos nada en el corazón. Si usted llega a tener problemas en alguna ocasión con algún ser, no permita que eso le traiga un corazón de amargura o un corazón de rencor. Guarde su corazón, como dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuídalo, porque de él mana la vida. Así que, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso y entender que como familia de Dios debemos saber perdonar. No guardamos nada en el corazón. Aprendemos a ver las cosas que vienen a nosotros. Si usted aprende a ver las cosas que llegan a su vida y que por medio de ellas Dios las utiliza para cumplir sus propósitos en nosotros. ¿Por qué no pensar diferente? ¿Por qué no pensar cuando usted tiene un problema con algún familiar o algo en su casa de aquellos que todavía no conocen al Señor? En lugar de guardar rencor, ¿por qué no piensa que esa situación Dios la quiere utilizar para cambiarle, para formarle su carácter a usted? Véalo desde esa perspectiva y va a ver cómo todo cambia, cómo todo es diferente. A mí me encantó ver a mi madre ya convertida en el Señor. Ella perdió su vista por glaucoma en sus ojos, pero aún con su ceguera, ella ya convertida iba a un asilo de ancianitos y les predicaba la palabra de Dios. Y me encantó ver cómo mi madre, a pesar de su situación, no se dejó caer y se llevó a su comadre para que la comadre le leyera la palabra de Dios y ella explicaba. Y no se dejó por las circunstancias guardar rencor. A veces a algunos le pasa algo y ya estamos renegando con Dios, ¿verdad? No permita eso, hermano. Amén. Me encantó ver a mi esposa, no porque está aquí, pero me encantó verla como por causa de ese problema que pasamos 4 años, ella nunca desistió de dejar de creer en Dios. Y confió en Dios y sabía y siempre me alentaba y me animaba. Dios nos va a sacar adelante, no te preocupes, Dios está con nosotros. Y me encantó ver eso en ella, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, mis hermanos, que ella no permitió que en su corazón se hubiese guardado rencor o resentimiento. Dios, ¿por qué permites esto a nosotros? Y nosotros que te servimos, y nosotros que nos hemos dedicado tantos años a esto o aquello, no. Entonces a mí me encantó ver esto, mis hermanos. La familia de Dios, entonces, ante toda ofensa, siempre sabrá que tendrá la ayuda de Dios porque Dios está de su lado. Amén. Y por último, termino con este último punto. La familia de Dios es aquella que cuenta con la presencia de Dios en su vida. La familia de Dios es aquella que cuenta con la presencia de Dios en su vida. Anota el texto, Éxodo 3, verso 1 al 6. Vemos ahí cómo Dios tiene un encuentro con Moisés y le dice a Moisés que él va a estar con él, que Dios lo envía a una misión, pero no va a ir solo, Dios va a ir con él. Éxodo 3, verso 1 al 6. Así que, mis hermanos, como familia de Dios, usted y yo contamos con la presencia de Dios. Amén. El Señor nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos saben que el Señor está con usted? Entonces no le dé lugar, ay, estoy solo, ay, estoy sola. No es cierto. Porque si usted cree, el Señor, su presencia está siempre con usted. Amén. Siempre. La familia de Dios es aquella que cuenta con la presencia de Dios que le respalda.
Tenemos que entender, mis hermanos, que contar con la presencia de Dios es el respaldo de Dios para todo lo que usted y yo hacemos como familia. Amén. Y por último, la familia de Dios es aquella que la presencia de Dios siempre les va a dirigir. Siempre nos va a dirigir. Amén. Muy bien. Yo sé que usted se ha portado bien y ha aprendido 7 características. Si usted es familia de Dios, entonces usted y yo debemos mostrar estos rasgos como familia. La familia de Dios es aquella que inicia con redención, aquella que confía, adora a Dios, aquella que camina con Dios, es aquella que marca la diferencia con su fe y su obediencia, es aquella que abandona su pasado, es aquella que sabe perdonar, pero también es aquella que cuenta con la presencia de Dios en su vida. Amén. ¿Cuántos de ustedes les gustaría un compromiso mayor con Dios y representarlo a Dios como familia de Él? ¿A cuánto les gustaría? ¿Por qué no se pone de pie y oramos y le pedimos al Señor? Oremos al Señor. Cierre sus ojos ahí en su lugar y dígale: Señor, tú has dicho en tu palabra, cierre sus ojos, ore conmigo. Señor, tú has dicho en tu palabra que por haber creído en ti, el Redentor, el Salvador, yo he tenido el privilegio, la potestad de ser hecho hijo de Dios, pertenecer a tu familia. Gracias, Señor, porque no merecíamos ninguno de nosotros eso, pero es por tu amor, es por tu gracia. Aceptamos el reto, Señor. Dígale: acepto el desafío y el reto. Y ahora, Señor, como familia tuya, yo quiero mostrar estas características, estos rasgos claros de que pertenezco a tu familia, de que soy un hijo de Dios. Así que, Señor, delante de ti nos presentamos, nos humillamos. Señor, pedimos a tu Espíritu Santo que obre esta palabra en el corazón de mis hermanos, en cada uno de ellos, Señor. Cumple tus propósitos como familia, que ellos vayan siempre recordando estas 7 características, 7 rasgos que como familia tuya, como hijos tuyos, debemos presentar ante este mundo. Señor, yo bendigo a esta gente, yo te pido tu bendición sobre ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Sígale dando gracias al Señor. Señor, que esta palabra esté en nuestros corazones, que podamos dar fruto, Señor, que podamos tomar las acciones pertinentes en cada una de nuestras familias, porque la situación en cada familia es diferente, Señor. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, a pegarnos a tu palabra, Señor, para ser una familia, para ser familias conforme a tu corazón, Señor. Te damos gracias y te adoramos, Jesús, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, Señor, te adoramos. Amén. ¿Por qué no le ofrece un fuerte aplauso a Jesús? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? Muy bien, pues que Dios les bendiga. Despídanse unos a otros y aquí nos vemos el miércoles, si Dios quiere.